Bueno, muy buenos días. No sé si me veis, pues soy tan pequeñita aquí detrás de la mesa, pero bueno, veis la presentación, que es de lo que se trata. Como tenéis ahí, mi nombre es Susana Bautista, trabajo en la Universidad de Alicante y a mí me ha tocado en este curso la charla un poco el jamón del sándwich de jamón y queso, porque me ha tocado comentar la perspectiva nacional y, bueno, ya habéis tenido charlas en las que se ha tocado la perspectiva europea, la perspectiva internacional y también la implementación de las políticas nacionales a escala autonómica. Esto significa que necesariamente voy a repetir cosas que ya habéis visto. Espero que no me lo toméis a mal, sino más bien como un refuerzo de ideas. La otra advertencia que quería hacer es que, aunque vamos a hablar de políticas, yo no trabajo para los que hacen estas políticas, es decir, no vengo de ninguno de los ministerios implicados. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El inconveniente es que se me puede despistar alguna política o que desconozco los detalles técnicos de muchas de ellas. La ventaja es que no soy sospechosa de intentar presentaros o venderos nada, sino desde fuera, y gracias a que mi trabajo de investigación me ha llevado a interaccionar con los equipos que hacen las políticas a través de paneles diferentes, pues tengo información fresca de lo que se está cociendo, de lo que se está haciendo, y espero presentarlo desde una visión neutral, ¿no? O al menos es lo que intentaré. Antes que nada, quisiera llamar la atención sobre las palabras claves del título de esta charla, de esta ponencia. Tenemos perspectiva nacional, como he comentado, medio rural y protección y mejora del suelo. El que hable de la perspectiva nacional, como acabo de decir, es una cuestión un poco sándwich, es una cuestión que se sitúa en medio, sobre todo, de la influencia de las políticas europeas y que tiene que ver con después cómo se implementan por las comunidades autónomas. El que el título se refiera al medio rural significa que no me voy a detener mucho en cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, contaminación, suelos afectados por usos industriales, urbanos y demás. Mencionaré algo, pero me voy a centrar sobre todo en políticas que tienen que ver con el medio, con la agricultura y con los medios forestales. Y, por último, el centro de la charla tiene que ver con la protección y la mejora del suelo. Entonces, aquí me quiero detener un momentito. No he sacado las fotitos. Aquí me quiero detener un momento porque, aunque ya este es el segundo día del curso y ya supongo que habréis repasado todos los elementos que definen el concepto, el alcance del concepto suelo, a mí me gustaría volver sobre ello y me gustaría que me dierais vuestra opinión, si es posible. Cuando hablamos de protección y mejora del suelo, estamos hablando de proteger y de mejorar ¿qué? Empiezo yo. El sostén de la vegetación. El sostén de la vegetación y de la producción de alimentos y biomasa. ¿Quién más me dice algo? ¿No estáis en el modo participativo esta mañana? Vamos, que alguien rompa el hielo. Va, Víctor, dime algo más. Regulación de agua. Más. Conservación. ¿Más cosas? Biodiversidad. Tenemos un alumno empollón aquí a la derecha que lo sabe todo. Bueno, la idea que intento con este pequeño ejercicio, la idea que intento transmitir es que el cómo hemos entendido lo que es el suelo y qué aspecto tenemos que proteger del suelo, pues ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, hemos
pues hace unos años prácticamente, no es que no se supiera de las múltiples funciones en las que el suelo está implicado, pero la consideración que se tenía de las distintas funciones pues ha ido cambiando con el tiempo y estaba muy centrado hace unos años, unas décadas, en lo que aquí he marcado en rojo, la función de sostén de la vegetación y de producción de alimentos y de biomasa. Otras funciones como la regulación hídrica, el reciclado de nutrientes, el secuestro de carbono y, por tanto, también la regulación del clima y, no digamos, la biodiversidad, son aspectos del alcance del concepto de los que no se hablaba mucho hace tiempo y de los que ahora se habla más, ¿no? Entonces, el mensaje de esta diapositiva sería que se han ido incorporando estos aspectos a lo largo del tiempo, no necesariamente de forma gradual. Esa es una de las preguntas que planteo. No es, ahí en esta diapositiva parece que ha sido una incorporación más gradual, pero realmente ha habido un cambio cualitativo en los últimos años. Hemos pasado desde esta barra roja inicial de sostén de la vegetación y producción de alimentos y biomasa, donde todavía hay un sector importante de la sociedad que lo entiende así y poco más, a pues una perspectiva como esta, ¿no? Donde tenemos que los suelos intervienen, son responsables de muchísimas funciones que en principio no hay por qué considerar que tienen importancias muy desiguales. Es decir, podemos considerar, dependiendo de con quién hablemos, de que son igualmente importantes pues la regulación, purificación de agua, el secuestro de carbono, incluso la herencia cultural, ¿no?, que sostienen los suelos, hábitat para diversidad. De hecho, el elemento de diversidad, de biodiversidad, pues siempre ha estado ahí, pero ahora tiene más eco, ¿no? Ahora nos referimos a él con mayor frecuencia, está más presente en nuestra concepción de lo que es el suelo, aunque quizás no es suficiente todavía. Vale, tenemos esta concepción multifuncional del suelo cada vez más, ¿vale? No es que sea la concepción más extendida aún, pero tendemos a esta concepción multifuncional, y la pregunta que nos hacemos es si tenemos esta evolución en las políticas, ¿no? Y si también ha habido algún tipo de cambio de paradigma reciente en las políticas que tienen que ver con la protección del suelo. Como me toca a mí la parte nacional, pues voy a centrarme ahora un poco en cuáles han sido estas políticas a escala nacional en el tiempo reciente y en la actualidad. Y la primera cosa que tengo que destacar es que no hay una política nacional de protección de suelos. Esa es la realidad. No tenemos en España una política de protección de suelos como tal. La protección de suelos descansa indirectamente y en muchos casos de forma bastante marginal en otra serie de políticas cuyo objetivo principal es diferente. Son varias o son muchas, pero básicamente giran alrededor de estos tres ejes. Las leyes que tienen que ver con el control de la contaminación, por una parte, la política agraria, por otra parte, y la ley o leyes forestal, por otra parte, ¿no? En estos tres pilares, o insertados en estos tres pilares, es donde podemos encontrar políticas de protección de suelo, que en ningún caso son, insisto, el objetivo destacado de estas políticas. Voy a repasar muy brevemente estos tres pilares, la situación en España de los mismos. Más rápidamente, si cabe, por el primero, porque, como dije antes, me centro en medio rural y bueno, no es que no afecte esto al medio rural, pero está pensado más bien para, como tenemos ahí, para la protección de aguas del efecto contaminante de los nitratos procedentes de origen agrícola y ganadero, pero también tiene mucho que ver con el control de contaminación provocado por usos industriales y urbanos. Como digo, esto lo paso rápido porque no es el centro de la charla, y paso al otro pilar, ¿no?, que es la ley forestal o las leyes forestales.
El instrumento que tenemos ahora parte de la Ley Forestal de 2003, aunque ha tenido algunas modificaciones, pero son modificaciones puntuales sobre aspectos muy concretos, la última de 2015. Y de acuerdo con esta ley, la planificación forestal en España se regula a través de esta estrategia forestal española, pero que ya tiene muchos años. Y, de hecho, ahora está en revisión y hay un compromiso de preparar una estrategia revisada en breve. Y del Plan Forestal Español, así como los planes forestales autonómicos, ¿no? En este ámbito, ¿cómo se aborda la protección de los suelos? Pues básicamente, aunque es verdad que se destacan los principios de multifuncionalidad y de sostenibilidad, básicamente lo que estas leyes tocan es el aspecto de la restauración hidrológico-forestal y también de la rehabilitación posincendio. Luego, la protección de suelos vendría por estos dos tipos de actividades que, además, en el caso de la restauración hidrológica o forestal, pues tienen otros objetivos, ¿no? Y que están muy basados en repoblaciones y en hidrotecnias diversas. No hay mucho más en el ámbito forestal. Si nos movemos al pilar de la política agraria, quizás el más importante, como sabéis, la política agraria común europea ha ido cambiando de objetivo, ¿no? Desde que empezó hasta ahora, adaptándose a las necesidades de la sociedad, ¿no? Y ha pasado desde intentar subsanar poca producción a controlar excedentes y demás. Y en las últimas reformas, a partir de 2008, es cuando se empieza a introducir algún elemento medioambiental. En la de 2008, algunos retos medioambientales, y en la de 2013, y en el programa en el que estamos hasta ahora, se introducen los pagos específicos ligados a aspectos medioambientales. Y por aquí entra particularmente la protección de suelos. Estos pagos verdes o greening, que le llaman, lo que hacen es vincular determinadas prácticas a estos pagos para, de este modo, fomentarlas. Los tres tipos de prácticas que se vinculan a los pagos verdes son estas que tenemos aquí: la diversificación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes ya existentes y contar con al menos un 5% de la superficie de interés ecológico en las explotaciones. Sobre el papel suena muy bien. Los tres aspectos que se destacan realmente pueden contribuir en gran medida a la protección de los suelos. Lo que ocurre es que después, en la práctica, cuando hablamos de diversificación de cultivos, digamos que las exigencias para cumplir con cada una de estas tres requisitos son, bueno, pues no son muy fuertes. Por ejemplo, diversificación de cultivos, a lo mejor se nos viene a la cabeza pues cultivos muy contrastados, 3 o 4 y más, y sin embargo contaría como una práctica de diversificación de cultivo combinar trigo de invierno y de verano, o en fin, cosas, el mantenimiento de pastos existentes, o el contar con un 5% de superficie de interés ecológico. Como indico ahí, pues una superficie de interés ecológico podría ser simplemente una superficie en barbecho o de cultivo de leguminosas. Tiene unos nombres que invitan a pensar en un gran progreso, pero después los requisitos se pueden cumplir de una manera relativamente sencilla que no cambia sustancialmente la práctica agrícola. Y eso es lo que tenemos hasta ahora. Lo que pasa que, como sabemos, pues hay una nueva PAC, ¿no? de la que hablaré a continuación. Como decía antes, esa es la situación que tenemos ahora y que hemos tenido hasta hace poco. Hay indicios de un cambio de paradigma en las políticas. Vamos a experimentar un gran cambio en cómo se definen las políticas de protección del suelo. Y aquí me vais a permitir que repase rápidamente cosas que sé que ya habéis visto en el curso, pero es para situar un poco qué es lo que nos lleva al cambio en las políticas ahora mismo en España. Por una parte, los impulsores de este cambio ocurren a distintas escalas. En el escenario internacional, pues la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, pues han cambiado por completo el cómo nos enfrentamos a la
a todo tipo de actividad, de hecho, no solo a la medioambiental. Habéis tenido una ponencia específica sobre la neutralidad en la degradación de la tierra, entonces no voy a añadir nada más, pero digamos que sitúo estas iniciativas a escala global como el origen, el impulsor de los cambios actuales o que se avecinan en políticas. Cambiando un poco de escala, ¿no? Pero otro tipo de iniciativa internacional, de iniciativa global, es la estrategia de 4x1000. No sé si se ha comentado ya. ¿Se ha hablado de la estrategia 4x1000? Esto lo inició Francia en una de las últimas COP de cambio climático y la idea es enganchante, ¿no? La idea tiene un aspecto de convencer que es importante por los términos que se han elegido. El 4x1000 hace referencia a un 0,4% de aumento del carbono orgánico en los suelos, en el perfil que va de 0 a 40 centímetros, como tenéis ahí, mediante la adopción de una serie de prácticas de gestión de la agricultura, como pueden ser la agricultura de conservación, el cultivo de cobertura, la agrosilvicultura, el pastoreo mejorado, la restauración de suelos. Entonces, esta iniciativa no tiene ese 0,4% como diana, ¿no? Como target al que los países se comprometen a alcanzar. Es simplemente un marco de referencia que puede alcanzarse, que está próximo a lo que se podría alcanzar con los cambios o con la extensión de estas prácticas sostenibles como las que se dan ahí en el ejemplo, ¿no? En teoría, los cálculos que se han hecho en esta iniciativa hablan de que, bueno, sabemos que los suelos agrícolas son emisores netos, ¿no? de carbono, en general, en promedio. En teoría, con esta iniciativa calculan que se podría secuestrar entre 0,8 y 1,2 toneladas por hectárea año de carbono. Y el mensaje que transmite esta iniciativa, a la que se han adherido muchos países y que es una de las estrategias a las que la nueva estrategia europea de suelo dice que nos unamos, los distintos países miembros de la Unión, pues la idea es que esta iniciativa, con estos números tan bien pensados y tan bien calculados, pues promueva la actividad por parte de los países en esa dirección, ¿no? Se alcance el 0,4, nos quedemos en un 0,2, pero son números tentadores, es una apuesta tentadora y que está ganando bastantes adhesiones. Esto también ha influido, esto está en la escala internacional. Si nos vamos a la escala, hay más ejemplos, pero bueno, con esto creo que se ilustra los impulsores internacionales. Si nos vamos a la escala europea, yo supongo que todo esto lo habéis visto ya con la primera ponencia de Luca, así que voy a pasar rápidamente. Pero, desde luego, el llamado Pacto Verde, el Green Deal, pues es el marco de referencia que está cambiando la manera el marco de las políticas en Europa. De todos los aspectos del Green Deal, del Pacto Verde, pues esto que tenemos aquí, ¿no? No me va el ratón a mí tampoco. Sí. Estos que tenemos aquí de conservar y restaurar ecosistemas y biodiversidad, y muy especialmente la estrategia de la granja a la mesa, son las que más tienen que ver o que más podrían influir en la protección del suelo. Concretamente, la estrategia de la granja a la mesa pues tiene aquí estos dianas, estos objetivos claros, como pueden ser reducir en un 50% el uso de pesticidas químicos para 2030, lo mismo para los más dañinos, reducir las pérdidas de nutrientes al menos un 50% para 2030, el uso de fertilizantes al menos en un 20%. Es decir, son objetivos muy específicos que van
aunque no menciona exactamente la protección del suelo, desde luego contribuyen sin ningún género de duda, o contribuirían sin ningún género de duda a la protección del suelo. Entonces, se puede considerar como legislación europea en esa dirección. Aparte también del objetivo de un 25% del área total agrícola con un uso de agricultura ecológica. Pero, sobre todo, la política que más influye quizás en la protección de suelos y en la mejora de los suelos es la política agraria común. En este caso, la nueva política agraria común contribuye ha cambiado, digamos, el estilo de forma bastante radical. Refleja el Pacto Verde, por supuesto, y especialmente refleja la estrategia o quiere contribuir a la estrategia de la granja a la mesa. Se organiza alrededor de 9 objetivos y, si nos fijamos en estos 3 que he señalado aquí, son objetivos que pueden tener una influencia directa sobre la protección de suelos, sobre todo el objetivo 5, al que me referiré más tarde, que es el de el cuidado ambiental. Entonces, en esta nueva CAP aparecen elementos más específicos orientados hacia la protección del suelo. Ligado con la nueva CAP también tenemos la Estrategia Europea de Biodiversidad, que también se ha comentado, así que no me detengo, pero recuerdo que tiene elementos como estos señalados con la flecha verde, de restaurar ecosistemas degradados, del 25% de agricultura orgánica, de reducir el uso de pesticidas. Es decir, también en la estrategia de diversidad hay elementos que empujan que refuerzan la idea de la protección de los suelos en Europa. Y, aunque también se ha mencionado, debo hacerlo yo también, un nuevo enfoque de la investigación y de la innovación en Europa en el marco del Horizonte Europa, que va más allá de la investigación, de hecho. El programa de las misiones sale del marco tradicional de investigación desarrollado por la Dirección General de Investigación en la Comisión Europea, implica a otras muchas direcciones generales de clima, de agricultura y demás, y bueno, de salud. Y estas misiones lo que pretenden es relacionar la investigación, conectar más la investigación y la innovación con las necesidades de la sociedad. Es decir, fortalecer el aspecto de impacto que se supone que tiene que tener toda la investigación. Y de todos los aspectos que se podían tratar, pues se han elegido 5 temas y, sorpresa, sorpresa, uno de los temas es la salud del suelo y también de alimentos. Esto hace una década habría sido imposible, que 5 temas estructurantes de la investigación en Europa, uno fuera salud de suelos, tal cual con ese nombre, no habría sido posible sin todos estos impulsores internacionales, el Green Deal y demás, estos cambios recientes que ha habido en la concepción de la política a escala global y europea. El caso es que, buena noticia, tenemos una misión específica sobre salud de suelo y, por lo que comentaba antes, de que, aunque esto está en el área de la investigación y la innovación, se extiende, permea en otras muchas políticas europeas, pues es un cambio importante en la contribución de Europa a la protección de suelos. Estas misiones, además, no están solas, es decir, están muy vinculadas a otras estrategias europeas y globales de investigación e innovación, como los joint programs los programas conjuntos, que a su vez financian proyectos y otros programas de investigación. Entonces, tenemos uno específico de suelos, donde hay una buena representación de España, a través del INIE, de CSIC. Tenemos los partnerships, estos consorcios europeos e internacionales sobre temas específicos. Entonces, hay una cierta ligazón entre las misiones y varios partnerships, pero en concreto el de agroecología y el de sistemas alimentarios. Entonces,
esta idea de reforzar la investigación en el área de suelos, bueno, pues es un cambio de paradigma. Y, naturalmente, tengo que mencionar también, ya que estoy haciendo este repaso europeo, pues de lo que todos sabemos que ocurrió la semana pasada, que es la presentación de la Estrategia Europea de Suelos. Y aquí me voy a detener un momento, porque esta diapositiva es muy fea, pero la quería poner porque recomiendo muy mucho que nos leamos todos con detalle estos dos documentos. En el primero es un documento del Parlamento Europeo, donde es un documento sobre protección del suelo específicamente. Veis que la fecha, esto es abril de este año, donde el Parlamento Europeo, con el estilo de lenguaje europeo y de la Comisión Europea, ya sabéis que se dice que hay varios, está el inglés británico, el inglés norteamericano, el australiano y el de la Comisión Europea, que es el más raro de todos. Pues además del inglés en particular, el estilo de las políticas, que para los que no hayáis tenido el placer de leer este tipo de documentos, suelen empezar con una lista larguísima de normativa que se ha tenido en cuenta. Entonces tenemos vista la norma tal, vista la ley cual, visto la regulación tal. Después empiezan con los considerandos, considerando tal cosa y tal cosa y tal cosa. La gracia de en particular es que incorpora lo último en investigación y en conocimiento sobre suelos, bastante bien además, y es muy honesto en todo lo que funciona mal o todo lo que de momento no está funcionando bien. Este documento se envía desde el Parlamento a la Comisión pidiendo que haga algo y la Comisión devuelve la estrategia de suelos. Por supuesto, todo esto no es tan simple, ¿vale? Se está trabajando en paralelo en ambos aspectos desde hace tiempo, pero recomiendo mucho que se lea estos documentos. Yo voy a hacer perdonad por usar tanto texto, pero voy a hacer una pequeña selección de los contenidos para transmitir la idea de por qué me gusta tanto estos. Es que me gustan estos documentos porque me emociona el valor de la política, me reconcilia con la utilidad de la política y con el valor de la política. Como decía, en el documento elaborado por el Parlamento hay una serie de considerandos y algunos de los que indico aquí, que el suelo es un ecosistema esencial, complejo, multifuncional, vivo y de crucial importancia ambiental y socioeconómica específica. Esta concepción multifuncional, que los suelos constituyen el mayor almacén terrestre de carbono, que albergan el 25% de la biodiversidad mundial, que es un recurso finito y no renovable, que sus funciones dependen de la biodiversidad. Es decir, estos políticos están asumiendo pues lo último que sabemos en ciencia del suelo, ¿no? Pero lo que me hace más gracia es a ver cómo traducen esto, la caña que le da a la regañina que le hace a Europa, ¿no? Porque, insisto, esto es un botón de muestra. La lista de considerandos es enorme, pero para que veáis, la protección de la biodiversidad del suelo no figura en la mayor parte de la legislación de protección del medio ambiente. Es de lamentar que la Unión y los Estados miembros no estén en la actualidad en vías de cumplir sus compromisos internacionales y europeos en relación al suelo y la tierra. Es probable que amplias zonas del sur de Europa se desertifiquen a causa del cambio climático y de unas prácticas agrícolas y agronómicas inadecuadas. Durante el periodo 2000-2018 se ocuparon 11 veces más suelos de los que se cultivaron, el soil sealing Hoy en día la protección de los suelos en Europa es parcial, está fragmentada entre numerosos instrumentos que carecen de coordinación y a menudo no son vinculantes. Es un rapapolvo completo. Las políticas sectoriales actuales, por ejemplo la PAC, no contribuyen como deberían hacerlo a la protección del suelo. Europa
La falta de una legislación adecuada de la Unión sobre los suelos contribuye a su degradación en Europa y es imposible progresar hacia un desarrollo sostenible en Europa si no se abordan. Es decir, después de este rapapolvo, el Parlamento le dice a la Comisión que haga algo, que ya lo estaba haciendo, obviamente, y la Comisión le devuelve la estrategia de suelos. Aquí se me ha pasado traducirlo, lo siento, está en el original en inglés. Como ya se ha comentado también por Luca, pues no me voy a detener en la estrategia, voy a pasar muy rápidamente por algunos aspectos. La estrategia tiene como visión que para 2050 pues todos los suelos estén en una condición saludable y destaco que asume que para esto se van a tener que hacer una serie de cambios que no son poca cosa, ¿vale? No son baladí. Una de las cosas buenas de la estrategia es que es positiva en el sentido de que presenta a lo que podemos hacer con los suelos como una solución. Entonces, hay esos 4 elementos en los que el suelo puede contribuir muy mucho a la mitigación y adaptación al cambio climático, a la economía circular, a la diversidad y a las aguas, a los recursos hídricos saludables también. Y es simple en su estructura, digamos. En cuanto a las actuaciones para prevenir la degradación y para restaurar la salud de los suelos, pues también se centra en 4 grandes aspectos que tenéis ahí: a convertir el uso sostenible en la normalidad, prevenir la desertificación, prevenir la contaminación y restaurar suelos degradados y remediar suelos degradados. He señalado en negrita los 2 que creo que tienen más que ver o más directamente con las políticas de protección del suelo que estamos a punto o desarrollando en España. La estrategia también hace bastante hincapié en la cuestión del conocimiento y de la información, como también comentó Luca el primer día y no voy a insistir, ¿no? Pero hace mucho hincapié en el monitoring, en la investigación y en la implicación de la sociedad. Bueno, pues con todo esto, ¿qué hacemos aquí? Tenemos todos estos impulsores a escala global, a escala europea, que se tienen que traducir o que se deberían estar traduciendo también en un cambio de paradigma a nivel estatal, ¿no? Que es de lo que se supone que va esta charla. Básicamente, estas estrategias de protección del suelo van a recaer en estos 2 ministerios, o recaen en estos 2 ministerios en particular, pero no solo, de transición ecológica y de agricultura. Y voy a repasar brevemente en qué se están traduciendo estos impulsos desde fuera en la actividad estatal. Por una parte, no hay todavía indicios de que vayamos a desarrollar una estrategia. No somos tan rápidos, es decir, la estrategia europea se presentó la semana pasada, entonces no somos tan rápidos pensando en que tenemos una estrategia española de suelos, aunque es posible, aunque se está hablando de este tema, obviamente, y es posible que sea pues de las próximas estrategias a desarrollar. Hay otras iniciativas que tienen que ver en marcha, que tienen que ver con la protección de suelos. Como decía antes, la estrategia forestal se está revisando. Hay un compromiso del Ministerio de Transición Ecológica de consolidar y preparar una nueva estrategia forestal. Sabéis también que hace poco el Ministerio de Agricultura pues, presentó estas bases científico-técnicas para la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, que también tiene elementos de protección del suelo. Pero, sobre todo, la tarea ahora mismo más gorda o más importante en este ámbito es el plan estratégico de la PAC para el periodo post-2020, ¿no?, en el que estamos ahora inmersos, para incorporar la nueva PAC a las políticas estatales. Aquí, básicamente, hay 2 novedades respecto que no sé si se han comentado. Habéis hablado de la PAC también, supongo, ¿no? Pero bueno, básicamente hay 2 novedades respecto al sistema que teníamos hasta ahora, que es lo que se llama una condicionalidad reforzada. Es decir, sabéis que toda la PAC se basa en una condicionalidad, ¿no?
pero está reforzada con elementos que tienen que ver más con unas buenas condiciones medioambientales de las explotaciones. Pero quizás la novedad más importante son los ecoesquemas. Los ecoesquemas, un programa de ecoesquemas es obligatorio, la PAC lo hace obligatorio para los países, es decir, cada Estado está obligado a presentar estos posibles, una propuesta de ecoesquemas a considerar, pero no es obligatorio para el usuario. Es decir, es voluntario para los agricultores acogerse a los ecoesquemas o no. En general, la idea del ecoesquema es que sea una fuente adicional de financiación para impulsar prácticas sostenibles, como la agricultura de precisión, la agroecología, incluida la agricultura orgánica, la agricultura de carbono, la agrosilvicultura, etcétera. Esta es la teoría. ¿Qué está haciendo España o qué ha hecho, digamos? Pues, bueno, el plan estratégico de la PAC post-20 en nuestro país pues ha propuesto estos ecoesquemas que vemos aquí. Creo, esto es opinión personal, que no son particularmente ambiciosos, pero desde luego pues está claro que van a contribuir a todos estos objetivos o subobjetivos de la PAC. He destacado los del objetivo 5, que tienen que ver con el cuidado ambiental, pero estos ecoesquemas también contribuyen en gran medida al objetivo 4, que tiene que ver con el clima, y al objetivo 6, que tiene que ver con la biodiversidad y la diversidad de paisajes. Por ejemplo, pues al objetivo o al subobjetivo dentro del 5 de evitar la erosión y la desertificación, pues podrían contribuir los ecoesquemas del 1 al 4, es decir, pastoreo extensivo, mantenimiento de cobertura vegetal, incorporación al suelo de restos de poda, fomento de rotaciones y estamos aquí el 7, implantación y conservación de márgenes, islas de vegetación, corredores multifuncionales. Es decir, esa es un poco la idea de estos ecoesquemas. No son obligatorios, no son todo lo ambicioso que pudieran ser, pero desde luego es un progreso importante respecto a lo que teníamos hasta ahora. Pero si hay quizás una estrategia en marcha que está más estrechamente vinculada a la protección de suelos y que se podría parecer más a lo que sería una estrategia española de protección de suelos, es la elaboración del nuevo plan o programa de lucha contra la desertificación. Esto también está en marcha. Estas jornadas de octubre, de antes de ayer, como quien dice, fueron el lanzamiento del proceso de preparación del plan. Y quisiera destacar que, bueno, nosotros tenemos un plan desde 2008, lo que pasa que, pues, muchos de los escenarios que allí se mostraban están más que superados. Ahora mismo, francamente, no es muy operativo. Y además tampoco tenía no sé cómo decirlo, estaba quizás hecho de demasiadas piezas hilvanadas como se pudo. Y la filosofía del nuevo plan, tal como especificó la ministra en esas jornadas, es que el nuevo plan se base en dos pilares principales. Por una parte, la incorporación del conocimiento científico que tenemos hoy en día sobre la desertificación, que es muy diferente al que teníamos en 2008, en 2007 o en 2006, cuando se elaboró el plan previo, y también la participación. La participación para que quede reflejado el conocimiento y el interés de la sociedad. Esos son los dos pilares que se destacaron y tiene todo el sentido del mundo, a mi juicio. Por una parte, cuando estábamos en el contexto del otro plan, había una identificación prácticamente única de desertificación con erosión. Todavía se utilizan como sinónimos, ¿no? Y bueno, hoy en día sabemos que la desertificación es un proceso muy complejo que tiene que ver con dinámicas no lineales, que tienen que ver con muchos mecanismos de retroalimentación, muchos más de los que se han considerado hasta ahora, que implicaban básicamente la cubierta vegetal y la erosión del suelo o la producción de escorrentía. Es algo mucho más complejo, también más difícil de transmitir, de transferir, de discutir con la sociedad,
Y quizás por eso el segundo gran pilar en el que se quiere basar el nuevo plan tiene que ver mucho con o le da mucha importancia a la participación. Y la idea es que es muy difícil, sobre todo cuando se trata de conceptos complicados, es muy difícil que se adopten medidas cuyo fundamento es complejo o el porqué de la adopción de esas medidas tiene detrás un fundamento complejo. Es muy difícil si esto no se hace con la participación de los implicados. Es la manera no de garantizar, pero sí de aumentar la probabilidad de que se adopten estas medidas, es contar con las partes interesadas desde el principio, prácticamente desde la propia definición del plan, del programa, hasta en todas las fases de su implementación. Si no contamos con los usuarios, con los que al final están en la tierra y tienen que aplicar sus prácticas de gestión agrícolas o forestales, como coproductores del plan, el plan posiblemente fracase. Y no estoy hablando de la estrategia clásica de hacer una consulta, que sigue siendo poco participativo, sigue siendo top-down, ¿no? Los que hacen la consulta, digieren después como buenamente quieran o sepan esa información, pero sigue siendo unidireccional. Estoy hablando de la participación en el codiseño del plan y en el codiseño de las medidas de implementación del plan. Los principios en los que se basa este nuevo plan, Víctor, te los he tomado prestados de tu presentación. Son, en principio, estos de aquí, es decir, el nuevo plan destaca que la desertificación es un fenómeno complejo y multifactorial. Necesitamos apartarnos de esa idea simple de desertificación es erosión, es una cosa mucho más complicada. Destaca la importancia de la planificación integrada del paisaje, es decir, un problema como la desertificación difícilmente se puede solucionar con actuaciones que se refieren a una determinada unidad del paisaje, a un determinado uso, a una determinada parcela. Tiene que ver porque hay interacciones entre los distintos usos de un paisaje. Entonces tiene que tener una concepción que integre esta escala de paisaje. Insiste en la promoción de mecanismos públicos participativos, como he comentado antes, y naturalmente tiene que descansar en una coordinación tanto horizontal como vertical como base para la cogobernanza. ¿Cuáles son los retos? Muchos. Yo destaco aquí el que precisamente esta integración, consideración, priorización de acciones a escala de paisaje es complicada. Que además a escala de paisaje se dan propiedades emergentes que también habría que considerar, lo que añade complejidad al asunto, que esta participación efectiva a lo largo de todo el proceso no es fácil, necesita de la incorporación de muchas metodologías diferentes y de muchos escenarios de participación diferentes, pero creo que es la única apuesta con visos de ser ganadora. El asesoramiento debe reforzarse, pero además debe hacerlo en una línea participativa y extensiva. Ahora volveré a lo de extensiva, ¿por qué me refiero a esto? Y queda el reto de pues este balance, ¿no?, entre obligatoriedad y de incentivos, pues que, bueno, todos sabemos que es particularmente complejo. Y por último, en cuanto a qué estamos haciendo en España en respuesta a todos esos impulsores que he comentado antes, tengo que destacar el papel de España en el asunto de las misiones. El papel de la misión de suelos en España, cómo España ha respondido a esta misión y a la preparación de esta misión. Y aquí podemos sacar pecho, de hecho nos han felicitado los distintos países integrados en la preparación de las misiones, porque España desde el principio entendió que esto era importante, que fomentar la investigación en este campo era importante, y nada más ponerse en marcha la elaboración de las misiones, en España se creó lo que llaman un grupo espejo.
En este grupo espejo, que está formado por las personas que veis aquí, donde estoy yo también por ahí, en este grupo espejo lo que se hizo fue incorporar a los representantes españoles en el panel y en la Asamblea Europea, que somos Carmen Vela y yo, pero además pues representantes del INIA, del CSIC, de los distintos ministerios que podrían estar implicados en las misiones, el CEDETI también, y la idea es que ¿qué hemos hecho con este grupo espejo? Pues hemos contribuido a las misiones en Europa de forma coordinada. Eso es lo más esencial. Por una parte, hemos contribuido de forma coordinada intentando que permeen elementos que sean especialmente de especial interés para España. Y también hay una actividad, hemos sido muy activos en la identificación y la promoción de los Living Labs y los Lighthouses, ¿no? Los que ya se han comentado aquí, los laboratorios vivos y estos faros. Por ejemplo, los componentes básicos de la misión, los building blocks que le llaman, se basan son estos, ¿no? Son, por una parte, un programa de investigación y desarrollo bastante ambicioso, interdisciplinar y transdisciplinar a distintas escalas, la co-creación de conocimiento y el intercambio de conocimiento en estas plataformas que son los Living Labs y los Lighthouses, que pueden ser desde granjas a unidades de gestión forestal, y que España, lo he marcado en azulito, España fue determinante de que se entendiera que tiene que haber Living Labs a escala de paisaje. Eso fue una de las contribuciones en las que insistimos mucho desde la representación española. El tercer bloque tiene que ver con el monitoreo y el cuarto con la comunicación y la participación. Las misiones han revisado el conocimiento sobre indicadores y ha hecho una apuesta de indicadores alrededor de los cuales no debería girar la investigación, sino que van a primarse la investigación que tiene que ver con estos indicadores. Entonces, aquí hubo una discusión bastante intensa sobre los indicadores, porque siempre que se habla de indicadores se discute sobre ellos. Tengo que confesar que yo no me quedé del todo contenta con la lista final, porque mi apuesta personal es que hubiera menos indicadores, pero que fueran indicadores que representen funciones o procesos nodos en la red, porque claro, todas estas cuestiones, la cubierta vegetal, el carbono orgánico del suelo, la estructura del suelo, la biodiversidad del suelo, están todos relacionados. Entonces, la idea sería seleccionar unos cuantos que sean como más básicos, más nodos centrales en esta red de interacciones, ¿no? No tuve todo el éxito que habría querido, se mantuvo una lista, a mi juicio, excesivamente larga, pero en cualquier caso esos que están marcados en azul fueron en gran medida, salieron reforzados por la contribución española, ¿no? La cubierta vegetal, la estructura del suelo, mención a la salinización y sobre todo el tener en cuenta la heterogeneidad paisajística, que es muy importante en el Mediterráneo, y la diversidad de elementos en el paisaje, ¿no? Estos son contribuciones desde nuestro país. Y además hemos sido muy activos en cuestiones de difusión. Eso es un ejemplo nada más de las cosas que hicimos el año pasado y el anterior, pero digamos que nos han felicitado por la actividad en la difusión y la contribución, ¿no?, a las misiones en Europa. Y para acabar, creo que sí. Si hacemos un repaso así rápido de lo último que he contado de qué estamos haciendo en España, pues se ve mucha actividad, ¿no? O sea, estamos lanzando nuevas iniciativas que quieren recoger esta nueva perspectiva, este cambio de paradigma que está ocurriendo en Europa y a escala global. Hay muchas iniciativas en marcha, aparentemente en la buena dirección. Nuestra contribución a las misiones ha sido muy aplaudida. Tenemos que estar contentos, pensamos que estamos avanzando en la dirección adecuada. Nos
nos damos un notable, un sobresaliente en el momento en el que estamos ahora a escala nacional. Todo lo que he contado hasta ahora apunta en esa dirección. Algunas cosas ya he comentado que a mí me habrían gustado de otra forma, pero parece que vamos en la buena dirección, pero quisiera contrarrestarlo con la opinión de algunas instituciones ambientalistas. Concretamente, os presento aquí una sinopsis que preparó el European Environmental Bureau. Es una red de asociaciones de NGOs de corte ambientalista, y donde destaca que incluso con la nueva PAC, incluso con estos cambios de paradigma que está habiendo, con estos cambios de perspectiva que está habiendo recientemente, lo que tenemos ahora lo representan como esta especie de pirámide invertida que se sostiene de forma inestable en su punta, donde hay un exceso de objetivos voluntarios. Los incentivos sí que apuntan a algunas cuestiones que son interesantes, que son las que queremos perseguir, la agricultura de carbono, el cultivo de carbono, cuestiones que tienen que ver con la mitigación del cambio climático, con el aumento de la diversidad y demás, pero que insisten en que lo que necesitamos es un cambio aún más fuerte de paradigma, donde estos elementos estén en la base de todo y donde haya digamos, los incentivos se dirijan a objetivos de obligatorios, digamos, de obligada consecución en unos plazos de tiempo, ¿no? Entonces, esta red recomienda que para que se produzca este cambio de paradigma tendríamos que avanzar en que el cultivo de carbono se base en soluciones basadas en la naturaleza, menos quizás tecnológicas que algunas de las que se proponen, que los objetivos sean legalmente vinculantes, por ejemplo, pues, emisiones netas cero del uso agrícola para 2030, que las líneas de partida, el monitoreo, las salvaguardas sean obligatorias, por ejemplo, que las prácticas que mantienen la funcionalidad del suelo deben ser obligatorias. Para ello, promueven o proponen fortalecer la Directiva sobre uso sostenible de plaguicidas, aplicar una condicionalidad de la reforma de la PAC más ambiciosa de la que hay ahora, desarrollar una combinación coherente de políticas de incentivos efectivos, priorizando modelos basados en la colaboración a escala regional y entre los distintos elementos de toda la cadena de valor, de todo el flujo de alimentación, es decir, favorecer esto frente a los mercados de carbono, por ejemplo, e invertir muy mucho en conocimiento, cultura, infraestructura. Y aquí, en este punto, coincido plenamente con esta propuesta, y abro un paréntesis en relación a los Living Labs, ¿no? La apuesta de las misiones y también de la Estrategia Europea de Suelo, y supongo que nosotros la reflejaremos en nuestras estrategias, por los Living Labs es muy buena, porque estas plataformas son una manera clara de ejecutar esto que decía yo antes, ¿no? De una participación efectiva a todos los niveles, desde el principio hasta el final, en el diseño y la implementación de medidas, pero no deja de ser intensiva y repartida espacialmente de forma demasiado dispersa, ¿no? Diría yo. Es decir, eso está muy bien, creo que son unos elementos que pueden ilustrar el cómo se debe funcionar. Creo que la apuesta es acertada, pero a mi juicio debe combinarse con un enfoque más extensivo. Es decir, yo creo que hay que invertir en la recuperación de los servicios de extensión, en los servicios de asesoramiento, dándoles una vuelta de tuerca, eso sí, haciéndoles más independientes, menos dependientes de los intereses comerciales, con mayor contribución pública y con un elemento participativo también. Es decir, que los agentes de extensión no llegan allí y te dicen lo que hay que hacer, sino que se establece un diálogo participativo también, solo que a pequeña escala, no en un Living Labs, estamos hablando de pocas personas, pero extensivo en todo el territorio. Como prácticas que recomiendan concretas hacia las que hay que avanzar, pues están la protección, rehumectación, restauración de turberas, el manejo de pastizales para el clima y la biodiversidad,
la reintegración de árboles en paisajes agrícolas, es decir, el uso agroforestal, la integración de la agroecología en las tierras de cultivo. Son como las 4 grandes cosas que desde el sector más ambientalista piensan que no se ha hecho bastante y que se debe hacer más. Yo tengo la impresión de que tarde o temprano tendremos que llegar allí. Tenemos una década escasa para cambiar significativamente las cosas y si no estamos un poco perdidos. No sé en qué medida lo conseguiremos o más bien no sé cuánto tardaremos, pero sé que tendremos que llegar allí porque no hay muchas más opciones. Y para darle un poco de color y de optimismo, unas fotos muy bonitas y muchas gracias por vuestra atención. He consumido todo el tiempo, así que me temo que no sé si he dejado algo para comentar, preguntas. Podemos tener una muy cortita, si alguien quiere aprovecharla. Bueno, Víctor. Bueno, yo tengo 2. Bueno, un comentario. El tema de los indicadores, es decir, los sistemas de monitoreo son tan carísimos que conforme la lista de indicadores se alarga, es la mejor manera de que no se haga ningún monitoreo. Y eso por una parte. Y por otra parte es que en el fondo los indicadores tienen que indicar algo, es decir, son orientados al objetivo de qué te quieres informar utilizando esos indicadores. Y a mí la lista de indicadores, hay algunos que me parecen un ejercicio académico propio de la ciencia del suelo, como casi siempre. No sé hasta qué punto la estructura del suelo nos va a definir en una ventana temporal adecuada el mayor o menor eficiencia de una gestión. Bueno, esto es un comentario. La pregunta es el tema del paisaje, que yo lo veo interesante, pero siempre cuando hablamos de escalas tanto temporales como espaciales es un sistema de dónde ponemos la condición de frontera, es decir, cuándo una actuación alcanza el nivel de actuación a nivel de paisaje o no. Es decir, en el fondo también hay que poner, hay una unidad funcional que puede ser la cuenca hidrográfica, que nos puede valer, que a veces no se ajusta bien a unidades, digamos, de condicionantes socioeconómicos, que son comarcas agrarias, por ejemplo, que no tienen por qué ser. Entonces, ¿cómo, ya que vosotros habéis empujado mucho por la consideración de la territorialización o el paisaje, cuáles son tus ideas sobre eso, sobre qué sería una unidad operativa de paisaje? Te diré lo que decimos los ecólogos muchas veces y que nos critican tanto, depende. Bueno, primero, permíteme que te diga que estoy totalmente de acuerdo contigo sobre lo de los indicadores. Yo peleé mucho para que esa lista se acortara. Eso no quita que a nivel local, y precisamente porque hay que tener en cuenta la opinión de los usuarios locales y de los que están sobre el terreno, en cualquier parte del país, de la región, de la comunidad autónoma, del planeta, determinados indicadores pueden considerarse relevantes para esa determinada zona, y estupendo con ello. Pero digamos que los generales deberían ser menos y deberían ser más, como decía antes, estos nodos, ¿no? Estos núcleos, por ejemplo, alrededor del carbono del suelo, alrededor de la biodiversidad, tienen que... y poca cosa más. Pero sobre tu pregunta, la idea de paisaje, cuando hablamos de paisaje, lo que queremos decir es simplemente que se tenga en cuenta que lo que se está haciendo, un determinado uso del territorio en una determinada zona influye a los usos colindantes. Esa es la idea. Entonces, la cuenca hidrográfica, geográficamente se entiende muy bien, pero yo la considero como que estamos a la escala de paisaje solo por el hecho, imagínate que fuera homogénea en cuanto al uso, una cuenca hidrográfica con uso forestal, por ejemplo, o un uso agrícola, olivares. Es unidad de paisaje o se considera escala de paisaje en tanto en cuanto hay una exportación neta a través de la red de drenaje, por ejemplo, que puede estar afectando a la cuenca de abajo en algún sentido. Pero básicamente hablamos de escala de paisaje cuando tenemos en cuenta la interacción entre usos vecinos. Y eso es importante porque como precisamente le damos mucha importancia al elemento participativo, y aquí se trata posiblemente de cambiar la manera de actuar de mucha gente,
de muchos agricultores, pongamos por caso, o gestores forestales, lo que quieras. No es fácil cambiarlo, y la única manera de que se cambie en la buena dirección una determinada manera de hacer tu práctica agrícola, tu práctica forestal, es entendiendo muy bien las consecuencias a largo plazo y en el espacio de lo que se hace. Es decir, sacando un poco la vista de qué pasa en mi uso, si hago esto, me conviene, es coste efectivo, no lo es. Hay que ampliar la perspectiva. En ese sentido, el concepto de paisaje debería ser muy flexible y simplemente no pensar tanto en delimitaciones geográficas que tengan que ver con la topografía o con, bueno, alguna cuestión socioeconómica podía entrar en juego, desde luego, pero tiene que ver con la identificación de en qué medida usos vecinos interaccionan entre sí. De manera que si estamos decidiendo qué está pasando en un determinado uso, en determinado tipo de cultivos, en una determinada zona, pero sabemos que eso está muy influido por este otro uso que tiene arriba y que tiene abajo, tendríamos que actuar con las 3 elementos unidades de paisaje si queremos hacer algo efectivo. Esa es la idea detrás. Muy bien, pues muchas gracias, Susana. A vosotros.